Vamos a continuar con el tema con que iniciamos la semana pasada y el tema de los métodos de integración. Y de los métodos de integración, nosotros vemos dos métodos de integración. Uno, el de integración por sustitución, y otro, el de integración por partes, que es el que comenzaremos mañana. Vamos a continuar el día de hoy con el método de integración por sustitución. Dijimos que el método de integración por sustitución lo utilizábamos para integrar derivadas de funciones compuestas. Entonces, el requisito para utilizar el método de sustitución es que tenemos que tener una función compuesta multiplicada, ya sea por el derivado de la derivada del argumento o por la variable del argumento reducida en una unidad o en un grado. A veces no necesariamente vamos a tener la derivada exacta del argumento, ¿no? Y entonces tendremos que hacer ajustes a la hora de realizar la sustitución, a la hora en que nosotros estamos determinando qué variables vamos a sustituir. Veamos este ejemplo. Entonces, este ejemplo, tenemos la función compuesta, que es esta, x cuadrado más 8x más 4 elevado a la 5. Dijimos que le íbamos a aplicar nosotros sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Es decir, a esto le voy a aplicar sustitución de variable. Ahora, la función compuesta, en este caso, si ustedes se fijan, la derivada del argumento sería 2x más 8. Y lo que multiplica a la función compuesta es exactamente la derivada del argumento. Estas son las formas más sencillas, ¿sí? O los ejercicios más simples de hacer sustitución, porque no hay que hacer ningún ajuste. Entonces, por regla general dijimos que íbamos a aplicarle sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Y que luego íbamos a derivar esta expresión con respecto a x. Entonces la derivada sería 2x más 8 por diferencial de x. Y nos damos cuenta de que esta derivada es exactamente igual a la expresión que multiplica a la función compuesta. Si fuese el caso de que esta expresión fuese diferente a la expresión que multiplica la función compuesta, entonces es esta la que se debe ajustar de forma que tengamos un equivalente a la expresión que multiplica a la función compuesta. Entonces, tenemos que esta expresión va a ser, o la voy a sustituir por du. Ya tengo los componentes para plantear mi nueva integral. Recuerden que todo para lo que no se estableció una sustitución debe de permanecer igual. Entonces, ¿para qué no establecimos una sustitución? En este caso, para el exponente 5. Entonces, nuestra nueva integral sería u elevado a la 5 por du. Y esta es una integral que se integra aplicando la regla de la potencia. Sería u a la 5 más 1, que es 6, sobre 6 más c. Es decir, haciendo sustitución nuevamente,
x cuadrado, o revirtiendo, perdón, la sustitución, más 8x más 4, elevado a la 6, sobre 6 más c. Veamos el siguiente ejemplo. Y dijimos, ¿no?, que a lo que yo le iba a aplicar sustitución de variable era al argumento de la función compuesta, es decir, a la expresión a la cual está elevada, en este caso, la función exponencial. Entonces, u es x cuadrado, x al cubo menos x, y la derivada va a ser 3x cuadrado menos 1 por diferencial de x. Entonces, el argumento de la función compuesta es u. Y si vemos, aquí tenemos 3x cuadrado más 1 por diferencial de x. Y aquí tengo 3x cuadrado más 1 por diferencial de x. Es decir, yo voy a sustituir eso por du. O sea, estas dos cosas juntas las voy a sustituir por du. Planteo la nueva integral en términos de u. Y esto es e a la u por du. ¿Y cuál es la antiderivada de esto? E a la u más c. Y finalmente expresamos todo en términos de la variable original. Entonces ya tenemos la integral o la antiderivada de esa función. En algunos casos, habíamos dicho, es conveniente simplificar o reexpresar las funciones. En este caso, como tengo x cuadrado por raíz de x, eso no es más que x cuadrado por x a la 1 medio, y que multiplica a 1 más x al cubo por x a la 1 medio elevado a la 8 por diferencial de x. Entonces voy a aplicar las propiedades de los exponentes para simplificar esta expresión, ¿verdad?, para que me sea más sencillo hacer la sustitución, al igual que derivarla. Entonces voy a hacer primero lo que estaba dentro del paréntesis, 1 más, en 3 unidades hay 6 medios. 6 medios más 1 medio son 7 medios, x a la 7 medios, a la 8. Y x cuadrado por x a la 1 medio, en 2 unidades hay 4 medios, ¿no? Entonces esto sería x a la 4 medios más 1 medio, que sería 5 medios, por diferencial de x. Entonces, primero simplificamos, luego
vamos a aplicar sustitución de variable siempre al argumento de la función compuesta. Entonces vamos a decir que u es 1 más 7 medios, perdón, 1 más x a la 7 medios. Luego derivamos esa expresión. Tendríamos que eso es 7 medios de x a la 7 medios menos 1. 7 medios menos 1 es 5 medios. Entonces, si usted ve la expresión que multiplica a la función compuesta es x a la 5 medios. Y yo aquí tengo 7 medios de x a la 5 medios. O sea, lo único que necesito es esto. O sea, recuerde que debe de ser equivalente la expresión que yo estoy integrando con la que voy a determinar. Como hay una diferencia, una pequeña diferencia, ¿verdad? Este 7 medios lo voy a trasladar al otro lado de la igualdad como 2 séptimos de u, y esto va a ser igual a x a las 5 medios por diferencial de x. Entonces ya tengo el equivalente para x a la 5 medios, que sería 2 séptimos. Entonces voy a plantear mi nueva integral. Y esto va a ser igual a u elevado a la 8 multiplicado por 2 séptimos de u. Esto va a ser igual a 2 séptimos, que es una constante, y a u le voy a aplicar la regla de la potencia, u a la 8 más 1, que es 9, sobre 9, más la constante de integración. Simplificamos un poco y expresamos en términos de la variable original. Ok, hay ciertas funciones que no es tan sencillo de determinar a cuál le aplicaremos la expresión a la cual le aplicaremos sustitución de variable. Y esas son las funciones compuestas o las derivadas de funciones compuestas en las cuales la función original fue una función logarítmica. Porque recuerde que la derivada de un logaritmo de u de x es la derivada del argumento entre el argumento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros
tenemos que identificar. Entonces habíamos dicho que la derivada de una función del tipo logaritmo natural de u de x va a ser igual a la derivada del argumento dividida entre el argumento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber o cómo voy a identificar yo que la expresión que tengo para integrar es la derivada de un logaritmo? Pues esa se va a presentar en forma de un cociente, tal como está aquí, ¿no? Pero en el numerador vamos a tener la derivada del denominador o un aproximado. Entonces, veamos este ejemplo. En el denominador yo tengo x a la 4 menos 4x a la menos 2. La derivada de x a la 4 sería 4x al cubo. Si usted se fija, aquí tengo x al cubo. O sea, es un grado menor que la expresión que está en el denominador. Y la derivada de menos 4x a la menos 2 sería menos 2 por menos 4 sería 8x a la menos 3. Entonces, al menos la variable está en el numerador a un grado menor. No es la derivada exacta la que tengo en el numerador, pero es un aproximado. Es decir, al menos las variables del numerador son un grado menor que las del denominador. Entonces, voy a aplicarle sustitución de variable a la expresión del denominador. Y entonces tenemos que la derivada va a ser igual a 4x al cubo más 8x a la menos 3 multiplicado por diferencial de x. Si recuerdan, habíamos dicho que también era importante que nosotros pudiésemos visualizar, no necesariamente que tengamos que hacer lo que yo estoy haciendo, que es expresando en factores o descomponiendo en factores. Con la finalidad de que sea más sencillo o que se nos haga más sencilla visualizar la sustitución. Ok, entonces, esta expresión es lo que nosotros le vamos a aplicar, o por lo menos al denominador, es a lo que le vamos a aplicar sustitución de variable. Y sabemos que la derivada
de eso es 4x al cubo más 8x a la menos 3 por diferencial de x, que es diferente a esta expresión que está multiplicando a la expresión a la cual yo le voy a aplicar sustitución de variable. Entonces, como es diferente a esta, yo tengo que ajustar esta última para que sea igual a la que está dada en la integral. O sea, la integral no la puedo cambiar. Es lo que yo estoy sustituyendo que debo de ajustar para que sea igual a la expresión que estoy integrando. Entonces, puedo sacar un factor común 4, factor de x al cubo, más 2x a la menos 3 por diferencial de x. Si ustedes ven, casi siempre los ajustes que hay que realizar son prácticamente obvios, son bien sencillos. Entonces, este 4 que me sobra lo paso al otro lado a dividir y du sobre 4 va a ser igual a x al cubo más 2x a la menos 3 por diferencial de x. O sea, esta expresión va a ser du sobre 4 y esto va a ser u. Si hacemos sustitución o si planteamos la variable en términos, perdón, si planteamos la nueva integral en términos de la nueva variable, tendríamos 1 sobre u por du sobre 4. Ahora ese sobre 4 es un cuarto, una constante, y entonces voy a integrar 1 sobre u y dentro de las 3 reglas estándar hay una para integrar 1 sobre u que dice que es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Esto sería un cuarto logaritmo natural del valor absoluto de x a la 4 menos 4x a la menos 2 más c. Inicialmente también habíamos dicho que para integrar, que cuando integrábamos una función para poder comprobar si estaba realmente bien integrada, entonces nosotros la derivamos y obtenemos la función con que habíamos iniciado el proceso de integración. ¿Okay? Tenemos otro ejemplo, es una función exponencial. La regla siempre es que le voy a aplicar sustitución de variable al argumento de la función compuesta, es decir, u es x a la 4. Y la derivada de esto es 4x al cubo diferencial de x. Okay, pero mi integral, si la veo descompuesta en factores, difiere la expresión que multiplica a la función compuesta de lo que acabo de determinar en que me sobra un 4. Paso al otro lado de la igualdad del 4.
Y entonces ahora ya tengo los elementos necesarios para plantear la nueva integral en términos de la nueva variable. Entonces tendríamos 1 sobre e a la u multiplicado por du sobre 4. Ahora necesitamos hacer un ajuste porque no tengo todavía, necesitamos ajustar porque no tengo una regla para integrar 1 sobre e a la u. ¿Sí? Tengo para integrar e a la u. Entonces, podríamos decir que esto es e elevado a la menos u por du. Entonces, tendríamos nuevamente que hacer un ajuste, porque tengo para integrar e a la u, pero no para integrar e a la menos u. O en vez de hacer un ajuste haciendo una nueva sustitución, puedo aplicar aquella regla que dice que cuando usted tiene e a la ax más b de x, este es igual a 1 sobre a por e a la x más b más c. Aquí sería e a la ux más b, donde a la au, perdón, a la au más b, e a la au más b, donde a es igual a menos 1. Entonces, esto sería un cuarto por 1 sobre a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. De e a la menos u más c. Es decir, esto sería igual a menos un cuarto de e a la menos x a la 4 más c. Veamos el siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo hay que ponerle un poquito de atención porque siempre que nosotros derivamos una función logarítmica, recuerde que el logaritmo desaparece, ¿sí? Y el hecho de que aquí, en esta función, tengamos un logaritmo, eso solo puede significar que ese logaritmo natural de x cuadrado más 2 era el argumento de una función compuesta. ¿Sí? Porque recuerde que las funciones compuestas primero se deriva el exterior y luego la parte interior. Es decir, en el interior de una función compuesta se encontraba ese logaritmo natural de x cuadrado más 2. Porque si no hubiese sido eso, al derivar cualquier logaritmo, el logaritmo natural desaparece y lo que nos queda es un cociente. Entonces, asumiremos que
U va a ser igual al logaritmo natural de x cuadrado más 2 y que la derivada de esto es igual a 2x sobre, dígame, preguntaba algo, alguien. Sobre x cuadrado más 2 por diferencial de x. Y aquí es donde le decía yo que tiene una ventaja ver las expresiones descompuestas en factores. Entonces tenemos logaritmo natural de x cuadrado más 2 por 2x sobre x cuadrado más 2 diferencial de x. Es decir, esto es lo que tengo allá yo como de u. Y esto es u. Si hago la sustitución de variables, tendríamos que esto es u por du. ¿Y cuál es la antiderivada de u? U a la 2 sobre 2 más c. Esto es logaritmo natural de x cuadrado más 2 al cuadrado sobre 2 más c. Y si derivamos esa expresión, es una función compuesta, el 2 pasaría a multiplicar, 2 entre 2 es 1, entonces nos quedaría logaritmo natural de x cuadrado más 2, y recuerde que como hay que multiplicarla por la derivada del argumento, la derivada de esto es 2x sobre x cuadrado más 2. Y ahí comprobamos que nuestra integral está bien porque la derivada nos da como resultado la expresión original. Entonces, caso similar, habíamos dicho, ¿no?, que cuando derivamos un logaritmo, el logaritmo natural desaparece, o cualquier logaritmo desaparece. Entonces, eso implica que en las expresiones, así, donde encontremos un logaritmo, como acá, es porque probablemente eso era el argumento de una función compuesta. Entonces, vamos a aplicarle sustitución No, yo ya pongo caras así enojadas. ¿Qué ves? Mira. a la expresión que contiene a la función logarítmica. 1 más logaritmo natural de x. Si derivamos esta expresión, esto va a ser igual a 1 sobre x por diferencial de x. La derivada de 1 es 0, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por diferencial de x. Es decir, viendo esto descompuesto en factores, tendríamos
y determinamos que esto era du y que esta expresión es u. Haciendo sustitución tendríamos 1 sobre u por du. Y la antiderivada de 1 sobre u es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y expresando todo en términos de la variable original, este es logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de x más c.